Las entrevistas que veremos a continuación son el fruto de un anhelo siempre presente de seguir contribuyendo a una comprensión metapsicológica de la mediana edad. Este deseo se vio iluminado ante la posibilidad que nos ofreciera el congreso realizado en Chicago y organizado por la Asociación Psicoanalítica Internacional. En el mismo podíamos llegar a entrevistar a psicoanalistas muy prestigiosos de carácter internacional. Justamente el año 2009 coincide con el 20 aniversario de nuestra Fundación Travesía. Comenzamos tratándoles de hacer llegar nuestra propuesta y nuestro proyecto de poder tener con ellos una entrevista en la cual poner al día esta temática que a nosotros nos ocupa, que tenía que ver con la metapsicología de la mediana edad. Felizmente nos sorprendió la aprobación inmediata que hubo a nuestra propuesta por parte de todos y se generó unas horas de encuentro amenas, genuinas, enriquecedoras para ambas partes. Y tuvimos la grata sorpresa de que ellos coincidieran en que la mediana edad es un momento importante del ciclo vital y que amerita como tal un estudio específico y metapsicológico. En esta proyección hemos tenido que sintetizar al máximo cada una de las entrevistas, quedando tan solo 5 minutos para cada uno de los entrevistados. Si bien el proyecto surge de nuestra actividad privada de la Fundación Travesía de Buenos Aires, Argentina, no podemos dejar de señalar nuestro grupo de investigación Metapsicología de la Mediana Edad de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que hizo propio este proyecto que se pudo plasmar en el video. Y es también fuente de estímulo y apoyo permanente para la actividad de profundización y difusión de la investigación acerca de este tema. Nos sentimos profundamente honrados y agradecemos a todos los que hayan participado, entre los que se encuentran los psicoanalistas prestigiosos de la actualidad. También a aquellos que quisieron participar y a último momento no se pudo concretar, a todos aquellos que siempre nos apoyan y nos brindan sus conocimientos y sus ideas para que sigamos trabajando, y también a aquellos que disienten con nuestro pensamiento. Anhelamos contribuir a una mayor comprensión metapsicológica de la mediana edad y esperamos que este documento sirva para tales efectos. A su vez, es nuestro deseo que esta proyección sea disparadora de una discusión profunda y enriquecedora. En todo el andamiaje psicoanalítico sirve para pensar la mediana edad. En la mediana edad también hay una aplicación del psicoanálisis a una temporalidad madurativa. Entonces, todo el cuerpo, la resignificación, las identificaciones, las proyecciones, el duelo, el narcisismo, todo puede servir. Pero creo que se debe agregar también otros parámetros, se debe seguir investigando en otros parámetros para llegar a una verdadera metapsicología de lo que llamamos mediana edad. El pequeño trabajo sobre lo perecedero, donde ahí aparece el duelo
pero aparece inmediatamente la alegría de lo porvenir, la alegría de lo nuevo, de la renovación. Porque él habla de la guerra, habla de la pérdida de todos nuestros valores, de nuestra cultura, del país, se cae todo. Y de pronto algo vuelve a florecer, algo vuelve a empezar. Entonces esto me hizo acordar esto de lo perecedero. Tomar conciencia de lo perecedero o desarrollar el principio de relatividad de todas las cosas, psíquicamente es un movimiento mental que va a favorecer el poder hacer, yo diría, duelos más rápidos, duelos menos adhesivos, menos viscosos. Y en ese sentido trae disfrutar más la vida, la alegría de vivir. Es este tema de que en ese sentido el tema de la finitud no es un tema triste. Occidente lo ha entristecido. No es triste. En el narcisismo terciario se juega inclusive un movimiento narcisista de delegación del narcisismo. Es cuando el narcisismo, bueno, el primario, el secundario lo pones en el objeto, pero vuelve al yo en ese juego entre primario y secundario, y de pronto lo dejas ir al narcisismo y aparece la delegación del narcisismo. Aparece el otro en el cual vos pones en el otro y lo dejás en el otro. Muchas veces aparecen ahí fenómenos psíquicos de solidaridad, fenómenos psíquicos de renunciamiento alegre, de traspaso transgeneracional hacia un hijo, hacia uno que no es hijo, hacia otra persona. Aparece otra relación con el dinero. Y todo esto yo diría que son zonas a seguir investigándolas desde el corpus teórico psicoanalítico. Bueno, justamente el duelo, el instalarse en un duelo, que se ve tan comúnmente en la gente cuando de pronto el duelo, porque ya no son más jóvenes, el duelo, bueno, por las distintas cosas, ya no pueden seducir a gente muy joven, el duelo por el paso del tiempo, el duelo porque se van los hijos, o porque los duelos por lo que la vida es, y el no poder hacer las renovaciones. Entonces te quedás en la etapa de la melancolía, y en vez de hacer una melancolía rápida, a una depresión rápida porque de rápidamente vuelta hacia la renovación, queda instalada en ese tiempo, queda como viscosamente apegada solamente a la melancolía. Porque la vida mientras está es interminable, la vida es infinita. Y al mismo tiempo que es terminable, es también interminable, es infinita en cada instante. Entonces poder tomar el valor del instante, cosa que generalmente, si no nos quedamos en lo que se hablaría en la duración de la vida y no en la instantaneidad de la vida. Bueno, y aparece la experiencia, una experiencia que es muy importante, que yo no sé si el psicoanálisis la ha trabajado todavía, que es la experiencia de entrar en sí. ¿Y qué es experiencia de entrar en uno mismo? Es la experiencia de poder uno contar con uno mismo, armar un eje interior. Y cuando uno empieza a estar interesado por la propia vida, por la propia, yo diría, oportunidad que tiene de hacer una vida, cesa tanta comparación con el otro tiene su experiencia y tiene su oportunidad, y aparece también una vincularidad diferente con el prójimo, ¿no? Aparece otro tipo de vincularidad con el prójimo, y aparece una relatividad. Si tuviste hijos o no tuviste, si ganaste tanto dinero, si te llevaste bien con tu mujer, si no la tuviste, si sos sexualmente de tal manera o tal otra, todo aparece mediatizado por cierta relatividad. Y esto hace la riqueza de la vida. Y el no juzgar, el no condenar, y el simplemente entender y comprender, tiene que ver con nuestra tarea analítica y también tiene que ver con nuestra tarea cotidiana de vivir cada día. Porque es muy distinto vivir criticando y vivir juzgando y vivir separando que poder integrar. En ese sentido, la mediana edad es, y yo no sé si vos has trabajado esto así, pero una edad integradora. Se producen fenómenos de integración psíquica. What would be specific about midlife from a psychoanalytical perspective? We of course return inevitably here to the question in part of narcissism, of course, because
There are issues promoted by the body, ironic reversal of the adolescent experience, because there the body proposes issues that are, let us call it, narcissistically challenging, but that by young adulthood, we're not so unhappy with this. Because we're growing, we're full of this, the hubris, the pride of the adolescent, and the power and the grandiosity of the adolescent. Middle life, of course, is a type of ironic après-coup, because the deferred affects of the adolescent arrive again at 35. But the irony here is, this is not something which we don't know how, what we will do, how can we live with these powerful changes brought about within our bodies, you know, and the power of the drives and so on. In midlife, one is seeing it wane. You see? So this is what I mean by an ironic issue. I think this is the prevailing question of midlife. Who am I? If the question of adolescence is, what am I becoming? If the question of young adulthood might be, let's say, the 25-year-old, 27, where do I come from? What was my family? My father, my mother? Yes. Yeah. Then I think the questions mid-30s, mid-40s is, who am I? I think the question of the middle 60s is, what was this about? What was life about? What was this really? It's a larger issue, a much larger issue. Life in itself. Life in itself, yes, life in itself. I see the stages of life as our movement in the real, in Lacan's sense, but of course in the historical sense of the concept of the real, that I think character moves in the real. So character and the stages of life, one's character moves through the stages. Now, how much do we know of its movement in the real? Not much. See? It's then a question of translation into the imaginary order or into the symbolic order. What do we imagine this to be? How do we speak about it? I think if one's character is using objects in the Winnicottian sense, and therefore fulfilling the destiny drive as I've written about, then I think midlife is a time of the bringing together, the integrating of all of the elements of character, and there is a sense of I would call it a type of confidence in one's movement, in one's destiny. Personally, I will say that when I was in my midlife, 35 to 45, so I was so busy. I was working like most psychoanalysts in Europe, 12-hour days, 5 days a week. I had a family. I was so intensely preoccupied with that the questions that we've been discussing, some of them about the meaning of life, were those that I had been working on in my 20s. When I had time. So and also I think to be a psychoanalyst, it's a very different midlife, because as a psychoanalyst, one is just beginning to become a good analyst by one's 40s, I think. If you qualify, I qualified when I was 32, I think. So by my mid-40s, I was beginning to feel I'm okay at this, you know. And I look forward to the next years where I will be better. And really, that's what it's been.
midlife could be conceived as that period of life where you are still young enough for desire, for looking at the future, but at the same time the perception of passing time, of having already put in your life some basic investments and statements, where the parental function is, in my view, the main engagement for the man in his family and personal life, and where institutionally and scientifically we have the biggest opportunities to influence and to create and to teach and to share with colleagues a lot of experiences, makes this age for me absolutely interesting and rich above all. I think that changing during the life is natural. Yes. And to achieve new mental and emotional positions and new figures in mind is part of the normal human development. During midlife, we recognize much more our limits, and in this way, each objectal relationship, each experience take a new meaning and a new perspective. This makes us changing. The future of an illusion. This is the first that comes to my mind because facing the death fantasy is an unavoidable passage in our life that we have to afford. We don't have psychoanalytic tools today on the metapsychological level for better considering this age. I think that, for instance, a sign of this lack of conceptualizations and research is given by the very few papers or books written on the grandfather function. About grandfathers is very little in the psychoanalytic literature. And we know how important grandfathers are for the child, but also how important children are for grandfathers, and how in their mutual relationship so many basic identifications are put at stake. Yes. For instance, if we consider that very often becoming older means to have children, to have grandchildren, this means also that you are not the center of the universe. So the narcissism is frustrated, and recognizing the existence of other meaningful objects in your life, in our life, is a sort of challenge to narcissism. I would say that the main psychic landscape in old age is characterized by a bigger recognition of objects and relationships, and the painful recognition of losses. Absolutely. This is part of the generative attitude by a healthy person, to give room, to give space, to allow new generations to find their place in the life, also giving them a part of our space. And this is what concretely parents
and grandparents do with their children and grandchildren. I consider midlife to be a distinct developmental phase, just as there are developmental phases preceding it, from Freud's complemental series through adolescence, through young adulthood, into midlife, and then late life beyond that. And these are distinct periods in the sense that each phase has its own developmental tasks, to use a term of Anna Freud, and that those developmental tasks are extremely important in understanding human development during those years. So midlife extends from, say, 40 to 65, something like that. People have different opinions about the span, but approximately that. And very specific things occur then that do not occur either before in the life cycle or afterwards. The first one is to deal with the aging process in the body. This is a universal. Everyone experiences this. It begins, of course, earlier than this, and some people show signs of it in young adulthood, between 20 and 40, but it certainly accelerates during midlife, and so everyone must confront the aging process in the body, the way the body looks, how different it looks from before, and also changes in functioning in the body. And just for example, menopause in the woman occurs during midlife, which causes a major psychological reorganization for the woman. In the man, the change is not quite as deliberate as that, but there are distinct changes in sexual functioning and abilities. And that's an example of a midlife developmental task. And it's an indication to the midlife individual of the passage of time, which leads me to probably the most central developmental task of midlife, which is coming to terms with time limitation and personal death. In other words, the awareness that you have lived half your life or more, and that you, the individual, will die. And when this is integrated, it produces a profound change in the midlife individual, and instead of being a significant trauma, the integration of this inevitability allows the midlife individual to reappraise their life, what's important, what isn't, and to greatly value the time that they have left. The person in the midst of a true crisis has no choice and has no control of their impulses or their actions. And as I said, the result is often a terrible one for the individual. And they do not have the insight at that moment to understand that their panic and their behavior is because of a tremendous fear of time running out and of dying. And so they need to make these dramatic changes while there is still time to make them. The individual in the midst of a midlife transition, on the other hand, is dealing with the same idea of time running out, but they go about it in a much more methodical way, and the idea of time limitation is a much more conscious preoccupation on the part of the healthier individual. When there is a healthy midlife, it makes late adulthood much easier. For instance, the healthy individual in late adulthood is no longer dealing with the idea that I will die. The question becomes more, what will my death be like? Will I die alone? Will I die in pain? The wish is to die in a dignified way. That's an example of how midlife prepares the individual for the developmental tasks that take place in late adulthood.
each generation must learn for itself. And there's only so much that you can directly impart through your words to the next generation. But probably the greatest expression of insight and wisdom that can be passed on to the next generation is the way in which you've lived your life at various stages. Io la definirei allo stesso modo che come ha fatto Elliot Jacques, cioè un'età di transizione in cui avvengono importanti cambiamenti psicologici oltre che fisici e che di durata variabile e non definibile per ciascuno, perché la crisi della mezza età secondo me si prolunga per il resto della vita. Noi dobbiamo sempre accettare l'invecchiamento e sempre di più il fatto che la nostra vita ha dei limiti più consistenti. Quindi non è una crisi circoscritta, è un pensiero, una crisi che ci accompagnerà per il resto della vita. Sì, in questo senso ho già detto che i cambiamenti, diciamo così, del corpo sorprendono l'individuo. Come l'adolescente non è preparato ai cambiamenti del corpo, perché non conosce appunto la sessualità adulta, ad esempio, non la conosce, così anche per l'individuo di mezza età non conosce cosa vuol dire avere un corpo che va verso l'invecchiamento. E il problema centrale, secondo me, è un problema psicologico, cioè di fare il lutto della gioventù, cioè di fare il lutto dell'idea della nostra immortalità. E questo lutto è un problema molto difficile e conflittuale, perché può essere un lutto positivo e può essere invece una caduta in una depressione, che è cosa molto diversa. La mia idea è che l'età di mezzo è un'età molto importante, che è un'età veramente di crisi tra il possibile sviluppo o una possibile involuzione della persona. E penso che la psicanalisi abbia fino adesso sottovalutato l'importanza di questa crisi esistenziale. E tra l'altro noi come psicanalisti lo sappiamo perché tra l'età dei 40 e 50 anni molte persone vengono a chiedere l'analisi perché entrano in crisi. Perché entrano in crisi? Perché secondo me hanno una idea ben precisa, inconscia, che non hanno le difese adatte per affrontare la seconda parte della vita. Diventano ansiosi o depressi, spesso ad esempio hanno depressione con attacchi di panico e vengono a chiedere un'analisi, perché inconsciamente avvertono che non sono in grado di affrontare la seconda parte della vita. Io credo che il problema sia se le persone hanno sufficientemente buoni oggetti internalizzati per affrontare quella che è una crisi di identità che accompagna il passaggio nella mezza età, perché tutte le certezze che noi abbiamo e che in gran parte sono certezze narcisistiche vengono messe in crisi dal problema della consapevolezza del limite dell'esistenza, perché fino a una certa età noi viviamo con un'illusione positiva, direbbe Winnicott, no? Una idealizzazione di noi stessi che ci permette di pensare di essere capaci di svilupparci all'infinito, no? Questo è un elemento positivo, non credo che sia un elemento onnipotente, credo che sia un elemento positivo fisiologico della vita di ciascuno. Quando cominciamo ad avere 40-50 anni, i cambiamenti anche del nostro aspetto fisico ci impongono di pensare che la nostra vita è un limite. I nostri genitori sono anziani, si avvicinano loro stessi alla morte, quindi questo, diciamo così, momento non è più possibile negarlo, chiaro? Io credo che il problema importante nella mezza età, intanto capire quali oggetti buoni un individuo ha, no? Per affrontare la transitorietà della vita, ma in particolar modo qual è il superio
che le persone hanno in quel momento. Allora il problema importante secondo me è quello di ritrovare la nostra capacità di essere soli, cioè essere soli che significa non essere isolati, cioè di avere una propria identità e di sapere essere soli senza essere disperati. Pero yo subscribo integralmente esa idea de que hay un desarrollo a lo largo del ciclo vital y que nosotros no estamos listos en ningún momento para lo que pueda venir de cambios y que puede haber cambios hasta en la vejez. Bueno, hay siempre esa definición temporal que es un poco pobre a mi juicio, porque la mediana edad incluiría la conciencia de la muerte personal, pero incluiría también el establecimiento de un sentimiento de maturidad personal y de un self que se desarrolló, y de que quizás más que la finitud se empieza a ver que el tiempo no será infinito. Y todo eso contribuye para una sensación de que algo cambió, y es un momento en que hay que hacer un balance de lo que se produjo y de lo que todavía se puede producir, de lo que se perdió y de lo que todavía se puede anhelar. Entonces me parece que es un conjunto de cambios internos, externos, familiares, profesionales y sociales. ¿Y cómo piensas? Entonces hay mucha gente que cambia completamente sus percepciones, su forma de sentir, su propia relación consigo mismo, sus relaciones con personas significativas, su trabajo. Así que yo me siento muy convencido por lo que veo de que hay un cambio constante y continuo y que nosotros no estamos necesariamente condenados a repetir el pasado, sino a construir nuevas versiones del pasado, del presente y del futuro. Yo pienso que hay quizás un nuevo balance entre las tres estructuras, que el yo estaría más reforzado en ese momento, dominando más las conversaciones con el ello y con el super yo. O sea, quizás sería una etapa de más fuerza yoica, en el sentido de que el self está más estructurado y la persona tiene quizás más autonomía y más capacidad de moverse consigo mismo. Los ideales empiezan a ser comparados con la realidad de lo que se logró y de lo que no se podrá más lograr. Y al mismo tiempo me parece que hay una nueva realidad en el sentido de que con la mayor cantidad de personas mayores o viejas en la sociedad, la mediana edad quizás ya no sea tan mediana edad como solía ser hace 50 años. Me parece que puede haber alguna cosa con las pulsiones y quizás la pulsión de muerte puede empezar a tornarse más presente y a acechar, a amenazar al yo o a toda la estructura de la personalidad, porque de hecho son cambios inevitables y quizás el yo por un lado se sienta más fuerte, pero por el otro más amenazado con los cambios corporales, con los cambios en los roles externos y con la relación con el ideal del yo. O sea, hay que vivir las pérdidas. Y si uno está más débil, quizás esté más vulnerable a los ataques desde adentro y desde afuera. Yo pienso que hay una noción progresiva de que las obras que realizamos serán nuestra manera de sobrevivir. Y yo diría que las principales obras son los hijos. O sea que o los alumnos o los discípulos, o sea, pero yo pienso que los hijos, los nietos,
esa noción de generatividad de que habla también Erickson, me parece que está en parte contemplada aquí, pero en el sentido del arte o de la creación, yo encuentro ejemplos muy sencillos, no de los grandes artistas necesariamente, pero por ejemplo de una abuela que enseña a la nieta a hacer los platos que ella aprendió de su abuela, o de un abuelo, un padre que enseña a su hijo a apreciar el fútbol. But the point, I think, is it is when an individual comes to recognize the limits of one's omnipotence, that life will not go on forever, that there is a body that is aging and a deterioration of one's health, and of course the existential theme of death and meaning. The limits of what one can do in one's life are very important, and of course contemplation of mortality is also a sign of an increasing engagement with midlife issues, because in the young adult years so many people have this omnipotent denial of death that keeps them going and keeps them thinking that there are no limits. I think the analogy to adolescence is appropriate because it's a reworking of issues regarding separation and autonomy that happen in both adolescence and in middle age. It's also, I think, an opportunity to rework depressive anxieties in the Kleinian sense of coming to terms with the necessity of mourning, that one cannot use youthful manic defenses of grandiosity and omnipotence. One has to say, I will die, the people I love will die, I can hurt people that I love, and therefore you must encounter that sobering sense of imperfection. The one thing I would say about Freud, though, is he had a key passage in his work, Analysis Terminable and Interminable, in which he advocated a second analysis. He said there's no reason to think that all of one's issues in young adulthood can be adequately analyzed, and that this analysis will have a prophylactic or preventive effect on future problems in subsequent phases of adult life. And in that statement, I think he implied that there would be new crises that would confront one as they age, and that maybe a second analysis would be useful at that time. And I think the other thing I would add is it has to do with two generational phenomena. One is the aging of one's parents and their ultimate death, and the point at which children are either in adolescence or leaving home, the so-called empty nest syndrome. I think the most significant factor in psychopathology is the extent of pathological narcissism, because narcissists do not age well. A key shift that happens in midlife is the person must be able to vicariously enjoy the success of his children, his students, younger colleagues, and often the person who has intense pathological narcissism is filled with envy to the extent that they cannot appreciate the success of a younger person. So they age in a bitter way, knowing that they can't recapture the youth, but others have that youth, and they cannot be a mentor. And I think a key
transition is one must be able to become a mentor to younger colleagues and enjoy their success. I think what I would like to add to what I have said so far is that the midlife phenomena of this transition developmentally serve as a useful focus of analysis, and I've found the patient often can collaborate with the analyst very productively around this. In other words, if you speak the language that we have talked about today of limits and death, regret, loss, mourning, the patient feels understood. They say, oh, yes, you know what I'm feeling. Yes. And that it's a good doorway into the patient's unconscious and to the other conflicts that the patient is experiencing. Yeah, I would define midlife as a kind of anxiety, a narcissistic anxiety, a threat to the loss of self-esteem consequent upon the realization, the full, at last, realization that nature does not estimate us as we estimate ourselves. We discover our finitude at that time, and I think that's a very important factor in the way in which people live their midlife. And I think that there is a potential for further maturation, but there's also a potential for conflict, and there's a potential for regression. It is also possible, however, to undergo a regression in which, in place of an object love for young people, there is an identification with young people, and you get middle-aged people behaving as though they were still teenagers. It has to do, the precipitating factor, I think, is this discovery of our finitude, which generates an anxiety. It's interesting to see that Freud really talked of two different types of anxiety that are problematic. One, neurotic anxiety, and the other, ontological anxiety. There is, and you find it in The Future of an Illusion and Civilization is Discontents, that there is anxiety generated by the accidental nature of our life, basically, and the mortality of our life. That anxiety itself is not neurotic, but it puts pressure on any individual who has difficulty in the narcissistic sector of his life in maintaining a stabilizing sense of self-esteem. One of the major stabilizing factors in this consolidation, maturational consolidation process, is to have a self-esteem that is sustained in two ways. One, by object love. Yes. If object relations are inadequate, then the narcissistic injury is going to be intensified, and it makes the creative use of the challenges of midlife, as it were, much more difficult. And the other is work life. That if a person is satisfied and has achieved satisfactory for his own sense of well-being and pride in a profession, then he may continue that, he has that choice, or he can choose to do something else that he's wanted to do for a long time. To have a robust ego ideal requires not only that ideal in itself be reality tested, not grandiose, but has been adapted to the real conditions of our life.
But nevertheless, it defines what we want to be, what we feel we ought to be. That to me is a great ego strength, and it is sustained, as I suggested before, not by our narcissistic investments so much in ourselves, but our capacity for object love. Yes. And our ability to accept being loved and cared for. And the same is true of work, that we are satisfied that we have accomplished and are accomplishing something in our work life that's worthwhile and which reasonably meets the demands of our ego ideal. An ideal ego takes over when object love fails, as it often does in midlife, and there is this narcissistic regression to grandiose self-image. Yes. The image of the youth that we hoped we would see when we looked in the mirror when we were 18. Yes. To revisit all of that and try to repeat that segment of our life, which nature prohibits. Yes. So that's where the ideal ego comes in, a grandiose idea that one has in fact perfected everything and one is all of the things that one ever wanted to be, which is not true. It doesn't happen. Of course. Desde el punto de vista psicoanalítico, para mí la mediana edad, no me refiero tanto a la edad cronológica evolutiva, sino que es aquella que media entre la adolescencia y la madurez y senescencia. Lo cual creo que para mí un parámetro es qué se resignifica en la mediana edad a diferencia de aquello que se resignifica en la adolescencia y en la adultez. Si pensamos que la adolescencia es el momento de resignificación retroactiva por excelencia y también la menopausia, donde hay muchas resignificaciones turbulentas por los cambios también hormonales, biológicos y las demandas de lo social, pienso que en la mediana edad hay una resignificación más serena, pero no por eso deja de ser resignificación. ¿Qué sería la resignificación? Que es la temporalidad retroactiva, la precu, que justamente en la mediana edad, por los cambios corporales y por las demandas sociales, todo aquello que no ha sido significado sale a la luz de una manera más caótica. ¿Qué saldría a la luz? En este caso pienso que así como la adolescencia yo la denomino el fin de la ingenuidad y lo que se silencia en la infancia suele manifestarse a gritos durante la adolescencia, creo que en la mediana edad también lo que se silencia en la infancia y adolescencia en ciertos momentos suele estallar en la mediana edad. ¿Por qué pienso eso? Porque si así la adolescencia sería el fin de la ingenuidad, ingenuidad en el doble concepto etimológico de ingenuidad de la raíz indoeuropea gene, que es genitalidad, y cognoscere, conocer, creo que así como en la adolescencia el sujeto tiene que buscar una definición de su identidad sexual y el conocimiento del sistema heteróclito de identificaciones en el cual ha sido impuesto para generar algo nuevo, pienso que en la mediana edad, ya no es tanto la expectativa y el ideal a ser, sino que el tiempo pasa.
O sea que es el tiempo de la realización y de la no procrastinación. No me puedo postergar. Y eso genera en cada género distintas manifestaciones. Bueno, yo estaba pensando justamente que así como Freud escribió algunas consecuencias psíquicas a partir de la diferencia de los sexos, creo que también hay algunas consecuencias psíquicas a partir de las diferentes edades evolutivas del ser humano. O sea que la temporalidad evolutiva y la temporalidad de la resignificación se articulan en ciertos puntos y se diferencian en otros. Si el punto más espinoso del sistema narcisista, esa inmortalidad del yo que la fuerza de la realidad asedia duramente, ha ganado su refugio en el niño. El niño es el niño como la fertilidad biológica y el niño como producto de realizaciones personales y de la convalidación de lo social. Es evidente que a los 40 años hay preguntas donde no hay posibilidad a la dilación. Por ejemplo, la fertilidad. Es diferente en la mujer que en el hombre, donde hay un ciclo biológico que se cierra muy anteriormente en la mujer que en el hombre, lo cual trae otro tipo de ilusiones, desilusiones, esperanzas y desesperanzas. Bueno, yo creo que las memorias están en todas las edades. Sería, ¿cuál es la memoria en la mediana edad y cuál es el olvido en la mediana edad? Porque hay algunos que no pueden olvidar. Y es el olvido aquel que esculpe el recuerdo. Y hay personas que quedan atenazadas en una memoria que los clavan en el ayer y que no pueden avanzar. Y cuando pasa el tiempo y están las necesidades biológicas y los reclamos de lo social que no coinciden con las expectativas primarias, pueden llegar momentos de desesperación y de patologías severas que se dan más en esta edad. El tema me parece que es muy convocante y lo que hablábamos recién, me parece que hay como una encrucijada metapsicológica de Freud con respecto a la mediana edad. Fíjate que esto también lo dijimos, pero hay un texto que Freud piensa alrededor del año 14. Si yo no me equivoco, en el 14 Freud tendría 50 y pico de años, que es Introducción del Narcisismo. Y me parece que es un momento donde Freud pivotea con una polaridad psíquica diferente a la polaridad de la sexualidad y la autoconservación. Esta nueva polaridad es la libido del yo y la libido objetal, una polaridad entre el amor al otro y el amor a sí mismo. Y como yo te decía, en esta polaridad, donde está también el niño será el sueño realizado de sus progenitores, donde está el punto más espinoso del sistema narcisista, que es la inmortalidad del yo, en este texto Freud ubica, vuelvo a decirte, un nuevo conflicto, que es en el amar y el ser amado. Y me parece que ahí es donde yo ubico una crisis de la mediana edad, para llamarlo así, o un momento que podría ubicar en la mediana edad. A mí me parece que la mediana edad coincide con el crecimiento de los hijos, el impacto narcisista que tiene en el adulto que entra en la mediana edad o está en la mediana edad el crecimiento de los hijos, también la posibilidad de la pérdida de los padres, o que ocurren o que están cerca de ocurrir, también las alteraciones del propio cuerpo que van configurando una gestalt que tiene el propio cuerpo mirado en el espejo ya no es el mismo de antes. Vos me mencionabas en la charla que tuvimos para el libro, si no había como una equivalencia entre la pubertad y el comienzo de la adolescencia posterior, y si no habría también
una modificación en el climaterio, preclimaterio masculino y femenino y la mediana edad. Y me parece que sí, porque, vuelvo a decirte, hay algo que ocurre con el cuerpo, hay algo que le hace a uno tener que hacer un cierto duelo por algo perdido, por algo que desaparece y por algo que aparece nuevamente. Hay una pérdida en el yo, que también es un reflejo de lo que pasa con el cuerpo en relación con los objetos amorosos. Los chicos que crecen, que se van de la casa, el nido vacío, etcétera, etcétera. Y hay una dificultad, a veces social, para que en la mediana edad se encuentre un vehículo para las nuevas oportunidades. Pero de hecho, como te lo dije en aquella oportunidad, me parece que la mediana edad es una nueva oportunidad, claro, como lo es la adolescencia, sí, como lo es un duelo que contiene la misma posibilidad de elaborar una pérdida y de reencauzar nuevas relaciones afectivas. Me parece que hay como invariantes, o como universales, creo que vos lo llamás. Sí. Una es el cuerpo, como hablábamos recién, modificaciones que se dan en el cuerpo que, ojo, no son solo hormonales, no son solo del afeamiento del cuerpo, es la ubicación en lo social de un cuerpo distinto, con todo el componente que tiene el polo cultural y el polo social en el sentimiento del yo. Y por otro lado, si uno piensa que un duelo es en última instancia un trabajo psíquico que se hace sobre alguna pérdida idealizada de un objeto o de una relación o de una idea o de una ilusión, me parece que la mediana edad tiene como característica clave, como periodo evolutivo, si se quiere, no me parece que sea una mala palabra tampoco ubicarlo como periodo evolutivo, pero ese momento de la vida es un momento donde implica hacer un duelo con el componente identificatorio que tiene el duelo, de lo que se perdió, de lo que ya no se tiene, de lo que no se va a tener, y al mismo tiempo el relanzamiento de lo nuevo, de lo diferente, de lo distinto. A mí me parece que ahí está una clave, donde yo digo, lo relaciono con lo sociocultural, es porque me parece que la cultura de hoy es mucho más permisiva con respecto a las posibilidades de la mediana edad que lo que era hace un siglo atrás, donde la mediana edad era como se veía una crisis, donde había que hacer un duelo por todo lo perdido y no el reencauzamiento que significa la idea de un duelo, que no es solo la pérdida, es el nuevo enriquecimiento. Sí, sí, sí. ¿No? Si uno vive duelando, vive enriqueciéndose, Guillermo. Por otro lado, yo sigo pensando en que la mediana edad es el periodo de la vida más plena que existe para el hombre, ¿no? No es una crisis en ese sentido. Digamos, es crisis en el sentido de que uno tiene que reasumir el verdadero potencial que empieza en ese momento de la vida, ¿no? Mi definición de la mediana edad es la siguiente. Creo que la mediana edad es la consecuencia psíquica de los fenómenos físicos que suceden en hombres y mujeres y que tienen que ver con el climaterio masculino y femenino. Es decir, de la misma manera que pensamos siempre que la adolescencia es la consecuencia psíquica de los fenómenos físicos que suceden en el cuerpo con la pubertad, tanto en los varones como en las niñas, en la mediana edad pienso exactamente lo mismo, como la mejor definición. En Introducción del Narcisismo, cuando Freud sostiene casi textualmente, voy a tratar de recordar, que el punto más impactante del sistema narcisista es la inmortalidad del yo, asediada, cotidiana, permanentemente por la realidad. Yo creo que lo que promueve y lo que permite la comprensión metapsicológica de lo que sucede en la mediana edad es, en palabras de Freud, esa pretendida inmortalidad del yo, que la realidad permanentemente se encarga de mostrarnos de que eso es un imposible. Yo pienso que hay que tomar en cuenta varios factores. En primer lugar, lo que fue la constitución de los ideales, específicamente del ideal del yo en la adolescencia de cada persona, y el contraste constante, sistemático, permanente con el yo ideal. Un segundo
concepto importantísimo es lo que tiene que ver con la reactualización de la conflictiva edípica y muy específicamente, y siempre lo enfatizo, de la conflictiva preedípica. De acuerdo a la psicopatología de cada persona, la mediana edad podrá vivirse desde la lógica de las ansiedades de castración, en el sentido de el complejo de Edipo, o desde la lógica de las ansiedades de abandono, en el sentido de, digamos, la psicopatología más grave. Un tercer aspecto importantísimo también a mi entender es toda la necesaria, imprescindible, diría, revisión de las identificaciones, que muchas veces pueden llegar hasta una revisión de las identificaciones primarias, no solo de las identificaciones secundarias. Hace falta que la persona cuente con una cosa que es importantísima, que es la capacidad para promover, tolerar, sostener procesos de duelo. Esta es una condición metapsicológica fundamental. Hay organizaciones psíquicas que tienen esto disponible y hay otras organizaciones psíquicas que lamentablemente no tienen esto como posibilidad. Considero que existen 3 caminos posibles, que son como 3 decursos que están facilitados para las diferentes personas, en mayor o menor medida cada uno de ellos en cada persona, que serían los siguientes. Un decurso más bien de tipo maníaco, en donde la persona lo que intenta es desmentir la realidad del paso del tiempo. Un decurso más bien, diríamos, depresivo, en donde la persona se siente abatida, digamos, como agotada, llegada a su mediana edad, haciendo una cuestión depresiva, cuasi melancólica, de elaboración. Y un tercer camino, que es un camino que tiene mucho más que ver con lo que me gusta llamar transición de mediana edad, que es el que tiene que ver con la posibilidad de, digamos, el reconocimiento de todo aquello que podemos ganar a partir de que podamos aceptar que tenemos una limitación del tiempo para vivir y que inevitablemente nosotros mismos vamos a morirnos en algún tiempo futuro, en algún momento del futuro eventual. Es decir, la mediana edad, y sobre todo cuando el decurso por el cual la persona la atraviesa es el decurso de la transición, como explicaba antes, nos confronta con la incertidumbre. Eso que aparentemente es algo que nos quita un potencial, paradójicamente, nos agrega un potencial tremendo. Otro aspecto importante es un cambio en la, digamos, propia historia personal. Es una posibilidad de la transformación de la propia novela familiar, del propio mito personal, que nos permite precisamente la mediana edad, a través de toda esta elaboración que se da cuando es posible, ¿no es cierto? Es lo que señalaba antes respecto de cómo se daría esta integración intergeneracional, que cuando se da, realmente es la única forma de inmortalidad a la que podemos acceder, que es lo que a mí me gusta llamar, es acceder a una forma de inmortalidad simbólica, al estar, digamos, adscribiendo nuestra vida individual a la gran cadena de la historia de las generaciones que nos precedieron y la gran cadena de la historia de las generaciones que nos van a suceder. I will answer with words of a great philosopher, Jean-Paul Sartre, who wrote a lot about what means a thing in itself. Midlife is an abstract concept, does not exist as a thing itself. In French or in Spanish is la cosa en sí misma en Spanish or la chose en soi-même. And set is a sort of definition we use to explain as a hypothesis some problems of what is midlife. The same thing could be said about the concept we use in psychoanalysis about acting out. Acting out is an action
but does not exist. The analyst in his field, in the treatment, decide this action I will call acting out. Why? Because I think it has to do with what the patient is doing in relation to me. But it depends on the definition between a patient in the treatment and with the analyst. Very well. The same concept is about midlife. Does not exist. Midlife it is an intervention between the analyst and the patient. If my friends are working with the doctors of the world, in French, Médecins du Monde, or Doctors Without Frontiers, Doctors Sin Fronteras, and they work in Ethiopia and Sudan, Eritrea, and when they treat biologically, sometimes psychologically, they treat people, they found every morning in the street 10, 20 or more little boys of 8, 12, 11 years old died dead in the street. So I asked them why they have no food. So they die. Yes. And all they die because they have not the vaccines. It is not a contradictory thing. I am in Buenos Aires in my office, with patients. I have patients from middle class, and we can speak about patients who are able to understand. They are 40, 50 years and they are aging. They have the capacity of insight, perception of their own age, but not all the patients are able. We think that... So biological level, the level we work here is okay. Adolescent is at 13, 16, young adult is 20, middle adult is 30, middle age, they perceive the middle age at 40, 50, 60, but not all the patients work like this. But if we think psychotic patient, they suppose another thing. The adolescents start with the explosion of sexual hormones, and the boy and the male and the woman. And they are another level when the end of the period, the menopause starts in women, also they perceive this. But sometimes there are people who start in menopause and earlier level. And they accept the older age as women. But I work with severely disturbed patients, that's the difference. Most of the severely disturbed patients, psychotic or drug addict, I treat a lot of those patients. They don't perceive the older age, they live in the fantasy. They live in another world. When you said you have 44 years old, you are 44 years old, and you are alone. No, I am alone. That's a denial of the aging. Yes. And it's very, very painful to say to the patient the age when they are without a couple, without a family, but they live in a continual denial. Yes. And that is our work. Yes, and that's but the work. It's true, the biological levels is in the middle age, aging, she will become an old woman living alone. But if you said this, you could say, if you are a woman who can accept painful feelings, she will perceive this, and the other will say no. Yes. So the notion of middle age depends in psychologically level, not biologically, of the capacity of the patient to have insight, introspection, and to perceive the older and the aging of their own body and of the calendar.
Thank you.